Amelia Vargas abrió la puerta de cristal de la oficina de Andina Logistics exactamente a las 8 de la mañana del lunes. Unos sensores automáticos registraron su paso, introduciendo la hora en el sistema de cronometraje. El guardia de seguridad, don Carlos, levantó la vista de su periódico matutino y la saludó con su cortesía habitual. El hombre, de unos 60 años, llevaba más de una década trabajando en el edificio y recordaba a todos los empleados por su nombre. Buenos días, señorita Amelia. ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo, don Carlos. ¿Y a usted? Los nietos vinieron de Arequipa. La casa estaba llena de risas, sonrió el guardia. Amelia respondió con una sonrisa cortés mientras se dirigía a los ascensores. Las paredes espejadas de la cabina reflejaban el rostro cansado de una mujer de 32 años, vestida con un estricto traje gris de un atelier local. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño y un maquillaje discreto pero impecable. El aspecto de una directiva de una empresa internacional exigía el cumplimiento de las normas corporativas. Unas sombras apenas visibles bajo los ojos delataban las noches agitadas de las últimas semanas. La cuarta planta la recibió con el zumbido familiar de los aparatos de aire acondicionado y las voces apagadas de los compañeros que ordenaban el correo matutino. Un largo pasillo conducía a una oficina abierta que albergaba el Departamento de Desarrollo Internacional. Las paredes estaban decoradas con mapas de rutas comerciales y fotografías de los productos que la empresa enviaba a toda Sudamérica. Amelia pasó por delante del mostrador de recepción, donde Rosa Fernández, la recepcionista, ordenaba la correspondencia y apilaba las cartas por departamentos. Una mujer rellenita, de mediana edad, pelo cuidado y ojos amables, siempre dispuesta a ayudar en cuestiones de organización. Junto a su puesto de trabajo había un acuario con peces tropicales, el único punto luminoso en el austero interior de la oficina. Amelia, los documentos de la aduana están aquí para ti, me dijo Rosa, tendiéndome un sobre con sellos oficiales. Muchas gracias. ¿Es para el contrato brasileño? Eso parece. Está sellado por la Autoridad Portuaria del Callao. El puesto de trabajo de Amelia estaba en la esquina más alejada de un espacio abierto, junto a una gran ventana que daba a las bulliciosas calles del centro histórico de Lima. Antiguos edificios coloniales se yuxtaponían a modernos centros de oficinas, creando un característico contraste de épocas en la capital. A lo lejos se veían grúas portuarias y una franja del Océano Pacífico. Encendió el ordenador, esperó a que arrancara el sistema y abrió el correo electrónico. Había más mensajes entrantes de lo habitual. El fin de semana había traído consigo una activa correspondencia con socios internacionales. Varios correos electrónicos procedían de representantes de Santos Imports, de São Paulo, con los que llevaba trabajando 3 meses. El proyecto con los socios brasileños era el mayor de su carrera. El contrato para suministrar cafés de gama alta a minoristas peruanos exigía la coordinación de muchos detalles, desde las rutas logísticas hasta los trámites aduaneros. Amelia realizó innumerables videollamadas con Santos Imports, estudió las leyes brasileñas de exportación e incluso aprendió nociones básicas de portugués para comunicarse con mayor eficacia. 3 meses de intensas negociaciones, docenas de versiones modificadas del contrato y un examen minucioso de cada cláusula del acuerdo dieron finalmente sus frutos. El acuerdo, por valor de $1.200.000, era el mayor de la historia de la sucursal limeña de la empresa. Amelia había pasado el fin de semana anterior preparando el informe final, tratando de captar todos los aspectos del proyecto concluido con éxito. Mientras revisaba los correos electrónicos de los brasileños, se fijó en un mensaje marcado como alta prioridad. Ricardo Santos, director general de la empresa asociada, les agradecía su trabajo profesional y hacía hincapié en un nivel de servicio especialmente alto. La carta mencionaba puntos concretos de cooperación: rápida resolución de problemas de papeleo, flexibilidad en las negociaciones de precios y atención a los detalles logísticos. Amelia, ven un momento, oyó que le decía una voz familiar. Eduardo Moreira estaba en la puerta de su despacho de la esquina, con una carpeta de documentos en la mano. El director de la sucursal limeña de Andina Logistics era un hombre de 45 años, de estatura media, con una cuidada barba gris y unos atentos ojos marrones, tras unas gafas de montura fina. Sus camisas siempre impecablemente planchadas
y sus trajes clásicos creaban la imagen de un profesional serio, pero en la comunicación seguía siendo un gerente accesible y justo. Por supuesto, señor Moreira. Enseguida estoy con usted. En 5 años de trabajo en la empresa, Amelia no había visto ni una sola vez a Eduardo irritado o injusto con sus subordinados. Exigía un trabajo de calidad, pero siempre tenía en cuenta las circunstancias y el factor humano. A diferencia de otros directivos, no rehuía a reconocer los méritos de sus empleados y apoyaba sus iniciativas. El despacho del director se caracterizaba por su sencillez funcional. Una gran mesa metálica con ordenador y teléfono, 2 sillones de cuero para las visitas, una estantería con libros de consulta técnica y carpetas de documentos. En las paredes colgaban diplomas de estudios, certificados de cursos profesionales y un mapa de Sudamérica con las rutas comerciales marcadas. El único toque personal era una fotografía de la familia sobre el escritorio. Una esposa y 2 hijos en edad escolar, sonriendo desde una playa en algún lugar de la costa. Siéntese. Eduardo señaló una silla y abrió una carpeta. Recibí los comentarios de nuestros socios brasileños sobre el proyecto terminado. Amelia se sentó, intentando mantener la compostura profesional, aunque la emoción empezaba a crecer en su interior. La evaluación de un importante socio internacional podía afectar seriamente a sus perspectivas profesionales. Los representantes de Santos Imports han valorado muy positivamente nuestra colaboración, continuó Eduardo pasando las páginas. Reconocen especialmente tu trabajo en todas las fases del proyecto. Ricardo Santos escribió personalmente una carta de agradecimiento a nuestra sucursal, destacando la profesionalidad y la atención al detalle. Amelia sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. El reconocimiento siempre resultaba un poco embarazoso, sobre todo después de meses de duro trabajo y preocupación por el resultado. Gracias, señor Moreira. En efecto, era un proyecto complejo, pero el equipo colaboró muy bien. El departamento de logística ayudó con las rutas, los abogados asesoraron en cuestiones contractuales. No minimices tu papel, Amelia, la interrumpió Eduardo con una leve sonrisa. Coordinar un proyecto de esta magnitud requiere unas dotes organizativas excepcionales. Fuiste persistente en los trámites aduaneros cuando surgieron problemas con la clasificación de las mercancías en enero. Sin tu intervención personal y el viaje a Callao, habríamos perdido este contrato en una fase temprana. Cerró la carpeta y se quitó las gafas, limpiándose los cristales con un pañuelo. Los brasileños ya están interesados en la posibilidad de ampliar la cooperación. Quieren incluir no solo el café, sino también el azúcar en bruto del estado de Minas Gerais. El volumen potencial del acuerdo podría alcanzar los $2 millones. Es una gran noticia para la empresa, respondió Amelia, tratando de ocultar su creciente entusiasmo. Sigue trabajando así de bien, la miró seriamente Eduardo. Tienes un gran potencial de desarrollo profesional. Resultados así no pasan desapercibidos, no solo a nivel de sucursal. La última frase sonó significativa, pero Amelia no se atrevió a pedir aclaraciones. Eduardo rara vez hablaba directamente de perspectivas de ascenso. Prefería dejar que los empleados demostraran su voluntad con sus actos. Amelia salió del despacho y se dirigió a su mesa con una ligera sensación de satisfacción y expectación. Ser reconocida por la dirección siempre le daba energía para nuevos proyectos, sobre todo cuando el anterior requería tanta energía y tiempo. Ya estaba planeando mentalmente cómo le contaría a Rodrigo su éxito en la cena, imaginando su sonrisa de orgullo. ¡Vargas! Un grito agudo la hizo detenerse en su mesa. Patricia Reyes estaba de pie junto a la fotocopiadora, al fondo de la oficina, sosteniendo una gruesa pila de documentos. La jefa de desarrollo era una mujer de unos 40 años con el pelo corto y oscuro, siempre peinado con precisión matemática, y una expresión perpetuamente contrariada en su estrecho rostro. Sus trajes eran invariablemente negros o azul marino, y sus joyas se limitaban a unos finos pendientes de oro y un reloj de pulsera de marca suiza. Desde el primer día de Amelia en la empresa, las relaciones entre ambas habían sido tensas. Patricia tenía una visión conservadora de la jerarquía corporativa y creía que los nuevos empleados debían demostrar su competencia a través de años de duro trabajo, en lugar de demostrar resultados extravagantes en los primeros meses. Su propia trayectoria en la empresa duró más de una década de ascenso gradual. «¿Sí, señora Reyes?», respondió Amelia acercándose.
Tengo un encargo urgente para usted. Patricia le entregó una enorme carpeta atada con una cinta. Necesito un inventario completo del complejo de almacenes 3 de la zona portuaria. Comprueba todos los artículos, concilia los saldos reales con el sistema contable y prepara un informe detallado sobre cualquier discrepancia. Amelia cogió la carpeta, sintiendo de inmediato su considerable peso. El almacén 3 era el más grande de la red logística de la empresa y almacenaba mercancías de 50 proveedores de todo el continente. Un inventario completo allí solía asignarse a un equipo de empleados y llevaba al menos una semana de duro trabajo. ¿Cuál es el plazo?, preguntó con cautela. Señor Eichner, el informe debería estar listo el viernes por la mañana, respondió Patricia brevemente, volviéndose hacia la fotocopiadora. Y procura no cometer ningún error. La dirección exige la máxima precisión. 4 días laborables en una tarea que en circunstancias normales requería 7 días de trabajo en equipo. Amelia se dio cuenta de que era otro intento de crearle dificultades adicionales y demostrar su incapacidad para hacer frente a sus responsabilidades. Sin embargo, la experiencia le había enseñado a evitar los conflictos abiertos con sus superiores inmediatos. Muy bien, señora Reyes. Empezaré hoy mismo. Patricia asintió, sin apartar los ojos de la fotocopiadora, y no prestó más atención a Amelia. De vuelta a su mesa, Amelia abrió la carpeta y estudió su contenido. Los documentos incluían listas de existencias, facturas de proveedores, declaraciones de aduanas y esquemas de las mercancías por secciones del almacén. La nomenclatura abarcaba desde la tradicional quinoa boliviana y los plátanos ecuatorianos hasta la ternera argentina y el vino chileno. Cada categoría de productos tenía sus propias especificidades de almacenamiento, fechas de caducidad y requisitos de documentación. No solo teníamos que contar cajas y bolsas, sino también comprobar el cumplimiento de todos los reglamentos técnicos. Pasamos la mañana estudiando la documentación del almacén y planificando la secuencia de los procedimientos de inspección. Amelia hizo una lista de categorías prioritarias de mercancías y trazó la mejor ruta por las secciones del almacén. El trabajo era monótono y requería una concentración constante. A mitad del primer día, el cansancio de leer el pequeño texto de los albaranes y extractos empezó a afectar a su concentración. Las cifras de los balances del almacén se fundían ante mis ojos, lo que requería frecuentes pausas para descansar la vista. ¿Almorzamos? Amelia oyó una voz familiar. Valentina Castillo estaba de pie junto a su escritorio, sonriente y con un pequeño bolso en la mano. Su amiga había sido analista senior en el mismo departamento durante 7 años y conocía los entresijos de la política interna de la oficina. Era una mujer bajita de unos 30 años, de ojos vivos y oscuros y pelo castaño rizado hasta los hombros, con un don poco común para levantar el ánimo a los demás, incluso en los momentos más difíciles. Por supuesto, Amelia dejó los papeles a un lado. Realmente necesito despejar mi mente de estos interminables números y códigos de nomenclatura. ¿Qué te ha pedido nuestra Patricia favorita?, preguntó Valentina mientras caminaban hacia el ascensor. Un inventario completo del tercer almacén para el viernes, contestó Amelia cansada. En 4 días, dijo Amelia con cansancio. Eso es físicamente imposible para una sola persona. Supongo que con eso contaba. La cafetería de la empresa estaba situada en la primera planta, en una sala espaciosa con grandes ventanales que daban al patio. El interior era práctico. Mesas y sillas de plástico, una línea de servicio con platos calientes, armarios refrigerados con ensaladas y bebidas. El menú ofrecía comida sencilla pero de calidad a precios asequibles, una ventaja importante para los empleados con sueldos modestos. Pidieron pollo a la peruana con arroz y judías, una ensalada de verduras con aguacate y zumo fresco de fruta de la pasión. Eligieron una mesa junto a la ventana, en la esquina más alejada de la cafetería, y se sentaron uno frente al otro. Tras el cristal se veían los tejados de los edificios de oficinas vecinos, antenas de telefonía móvil y un trocito de océano a lo lejos entre los rascacielos. Hoy he oído a Eduardo elogiar tu trabajo en el proyecto brasileño, dijo Valentina, desplegando una servilleta de papel. Las noticias viajan más rápido que la luz en la oficina, sonrió Amelia saboreando el zumo. Aquí todo el mundo se conoce desde hace años. No hay secretos, dijo guiñando un ojo.
También he oído a Patricia hablando con alguien por teléfono. Es evidente que no está contenta con tus progresos. Valentina nunca cotilleaba por diversión, pero siempre intentaba advertir a su amiga de posibles problemas en el trabajo. Su mente analítica la ayudaba a notar patrones en el comportamiento de sus colegas y a predecir situaciones. Patricia rara vez está contenta con alguien, dijo Amelia filosóficamente, mientras se servía un trozo de pollo picante a las hierbas. No es solo una cuestión de carácter. Este año, sus propios proyectos se han venido abajo uno tras otro. Un contrato con proveedores de café colombiano fracasó por culpa de unos papeles defectuosos. Un acuerdo con bodegueros chilenos se estancó en los trámites aduaneros. Y entonces apareces tú con un resultado brillante. Comen, comentan asuntos de trabajo y observan a sus colegas en las mesas vecinas. La vida en la oficina tiene sus ritmos establecidos y sus tradiciones no escritas. Un grupo de jóvenes programadores del Departamento de Informática discutía los planes para el fin de semana. Las secretarias de los distintos departamentos cotilleaban sobre la vida personal de sus jefes, y el personal de contabilidad volvía a quejarse de los últimos cambios en la legislación fiscal. Por cierto, ¿cómo van las cosas en casa?, preguntó Valentina, con cautela, terminándose el zumo. Hace tiempo que no me hablas de Rodrigo. Amelia dudó un momento, buscando mentalmente las palabras. El tema de las relaciones familiares siempre le había resultado difícil, sobre todo en los últimos meses, cuando los problemas se habían hecho evidentes incluso para ella. Varía, dijo con cuidado. Rodrigo pasa mucho tiempo en el restaurante. Nuevos menús, cambio de proveedores, problemas con el personal. Nos vemos poco y no tenemos muchas conversaciones sinceras. Valentina asintió con comprensión. Se había divorciado hacía 3 años tras 7 de matrimonio y conocía los signos de una crisis matrimonial. Su exmarido también se estaba alejando poco a poco, alegando su carga de trabajo y su cansancio. ¿Has intentado hablar abiertamente con él? ¿Averiguar qué le preocupaba? Varias veces, suspira Amelia. Él responde con generalidades sobre el estrés y la necesidad de hacer crecer el negocio. Dice que no entiendo las complejidades del negocio de la restauración. Quizá deberíamos pedirle que nos vayamos juntos un fin de semana. Un cambio de aires, un descanso de la vida cotidiana. Tal vez, respondió Amelia con inseguridad, aunque sabía que Rodrigo encontraría una razón para no hacerlo. Después de comer, volvió a estudiar los registros del almacén con renovado vigor. Las listas de nomenclatura requerían no solo atención, sino también conocimiento de las peculiaridades de las distintas categorías de mercancías. Algunos artículos tenían una caducidad limitada, otros requerían condiciones especiales de temperatura o protección contra la humedad. A las 4 de la tarde, Amelia había elaborado un plan de inspección preliminar, dividiendo todas las mercancías en grupos prioritarios. Mañana iría al almacén y empezaría el recuento de los saldos. El trabajo prometía ser físicamente agotador. Caminar entre estanterías altas, subir escaleras, anotar constantemente listas de comprobación. A las 6:30 la oficina empezó a vaciarse. El personal estaba terminando sus casos actuales y preparándose para el final del día. Amelia recogió sus papeles en una carpeta, apagó el ordenador y se despidió de Valentina, que se quedaba hasta tarde para terminar su informe mensual. El viaje de vuelta a casa, en transporte público, duraba tradicionalmente unos 40 minutos. El autobús avanzaba lentamente por las concurridas calles del centro histórico de Lima, pasando junto a iglesias coloniales, modernos centros comerciales y barrios residenciales de distintas épocas. Amelia estaba sentada junto a la ventanilla, observando la vida nocturna de la ciudad y contemplando la próxima conversación con su marido. La casa que ella y Rodrigo habían alquilado durante los últimos 4 años estaba en un barrio tranquilo de San Borja, entre edificios similares de 2 plantas con pequeños jardines. El alquiler se llevaba una parte importante del presupuesto familiar, pero la ubicación justificaba el gasto. Había colegios decentes, un centro de salud moderno y varias tiendas de comestibles de buena calidad cerca. Al entrar en la casa por la puerta principal con cristales de colores, Amelia oyó inmediatamente el sonido de la televisión desde el salón. Rodrigo Echeverría estaba sentado en su sillón de cuero favorito frente a la gran pantalla, cambiando de canal sin pensar con el mando a distancia.
Hombre de 35 años, estatura media, pelo oscuro rizado y complexión atlética, parecía cansado tras un día en el restaurante. Hola, cariño, dijo quitándose los zapatos en la entrada y colocándolos en un nicho especial. Hola, contestó él brevemente, sin apartar los ojos de la pantalla, donde sonaba un anuncio de un remedio para el dolor de cabeza. En la cocina, Amelia encontró platos sucios en el fregadero y los restos de la cena en los fogones, pescado frito con arroz y verduras. Rodrigo había cenado sin esperar a que ella volviera del trabajo. Se había convertido en una práctica habitual en los últimos meses. Cada uno comía cuando le venía bien, sin coordinar los planes con su pareja ni prestar atención a las tradiciones familiares. Calentó una ración de pescado en el microondas. Añadió una ensalada de tomate fresco y aguacate y se sirvió un vaso de agua con limón. Se sentó en la mesa de la cocina, junto a la ventana, y empezó a cenar tranquilamente, escuchando los sonidos del salón. Rodrigo había cambiado el canal a un programa deportivo, y ahora el comentarista estaba describiendo con emoción el último partido del campeonato de fútbol. ¿Qué tal el día en el restaurante?, gritó hacia el salón, intentando entablar conversación. Normal, respondió su marido con una sola palabra, sin bajar el volumen del televisor. ¿Ha pasado algo interesante? ¿Nuevos platos en el menú? La pausa se prolongó durante varios segundos. La rutina de siempre. Vendedores, personal, clientes. ¿Qué planes tenemos para el próximo fin de semana? Amelia no se daba por vencida. ¿Qué tal un viaje a casa de tus padres en Huancayo? ¿O ir al nuevo centro comercial? Otra pausa, aún más larga. No sé, ya veremos cómo nos va. Hay mucho que hacer. Amelia terminó de comer en silencio, dándose cuenta de que sus intentos de conversación chocaban con un muro de indiferencia. Metió los platos en el lavavajillas, limpió la mesa y las superficies de la cocina y se preparó una tisana con menta y miel. En el salón, Rodrigo cambió a las noticias de sucesos, donde los periodistas repasaban los detalles de un reciente atraco a un banco en las afueras. Subió al dormitorio del segundo piso y se puso ropa de casa cómoda, unos pantalones suaves y una camiseta de algodón. Bajó de nuevo a la cocina con una taza de té aromatizado y encendió la pequeña radio del alféizar, sintonizando una emisora de música clásica latinoamericana. La melodiosa voz de Armando Manzanero llenó el silencioso espacio de la cocina con las suaves notas de un bolero antiguo sobre el amor y la separación. Sus canciones siempre llegaban a Amelia hasta lo más profundo, recordándole tiempos en los que los sentimientos parecían sinceros y profundos, y las relaciones se construían sobre la comprensión mutua y los sueños compartidos. Sentada a la mesa con una taza caliente entre las manos y escuchando las melodías familiares, sintió que los ojos se le llenaban lentamente de lágrimas. Estar sola en su propia casa era más duro que estar sola en la oficina o en el transporte público. Al menos allí estaba Valentina y su apoyo, proyectos de trabajo que requerían atención y energía, compañeros con sus preocupaciones diarias. Aquí, sin embargo, el tiempo transcurría infinitamente lento, lleno de silencio, palabras no dichas y una creciente sensación de alienación. El martes comenzó con una reunión sorpresa de todo el departamento. Eduardo Moreira apareció en el despacho abierto sobre las 9 de la mañana, cuando la mayoría de los empleados ya había tenido tiempo de revisar el correo de la mañana y seguir con sus tareas. La expresión de su rostro era seria, lo que llamó inmediatamente la atención de los empleados. Colegas, por favor, reúnanse en la sala de conferencias, anunció poniéndose de pie en medio de la oficina. Tengo una información importante. La sala de conferencias estaba situada en el centro de la planta, y era una habitación grande con una larga mesa ovalada con 12 asientos. En las paredes colgaban diagramas de las rutas logísticas de la empresa y retratos de los fundadores de la filial peruana. Los grandes ventanales daban a la concurrida avenida Javier Prado, con un flujo constante de coches y autobuses. Los empleados se acomodan en sus asientos con un poco de inquietud. Las reuniones no programadas suelen significar cambios importantes en el trabajo o problemas con la dirección de la oficina central. Amelia toma asiento junto a Valentina, que comparte sus especulaciones en un susurro. Probablemente vuelvan a cambiar el sistema de informes, dijo su amiga en voz baja, o que recorten los presupuestos de los departamentos. Patricia Reyes fue la última en entrar en la sala, con un cuaderno y un bolígrafo en la mano.
Su rostro tenía la expresión tensa de siempre, pero hoy había una preocupación especial en sus ojos. Se sentó frente a Amelia y le dirigió una breve mirada escrutadora. Eduardo se colocó en la cabecera de la mesa. Esperó a que se hiciera el silencio absoluto y abrió la carpeta. La semana que viene, el jueves, nuestra sucursal recibirá la visita del director regional, Mauricio Santos, de la Central de Lima. Empezó a hablar despacio y con claridad. Se trata de una revisión rutinaria del rendimiento que tiene lugar cada 6 meses. Un suspiro apenas audible recorrió la sala. Las visitas de la dirección regional siempre creaban una tensión adicional, porque de su evaluación dependían los presupuestos de los departamentos, el pago de primas y, a veces incluso, la conservación del puesto de trabajo. Mauricio estará aquí 2 días, jueves y viernes, continuó Eduardo. Analizará los estados financieros, comprobará que se cumplen los objetivos y se reunirá con los jefes de departamento y algunos de los empleados clave. Patricia jugueteaba nerviosa con el bolígrafo y tomaba notas en su cuaderno. Su departamento había obtenido resultados desiguales en los últimos meses, y eso no podía pasar desapercibido en una auditoría detallada. Todos los informes deben estar listos el miércoles inclusive, continuó el director de la sucursal. Por favor, ordenen el papeleo, actualicen las bases de datos de clientes, preparen presentaciones de los proyectos en curso. Especial atención a los contratos internacionales y los márgenes de beneficio. Amelia calculó mentalmente la carga de trabajo. Además de completar el inventario del almacén 3, tenía que preparar un informe detallado sobre el proyecto brasileño y elaborar propuestas para aumentar la cooperación con Santos Imports. ¿Alguien tiene alguna pregunta?, preguntó Eduardo mirando alrededor de la sala. ¿Cuáles son los indicadores concretos que analizará el señor Santos?, preguntó Patricia, intentando mantener la calma. Cumplimiento del plan de ventas, rentabilidad de los contratos, eficacia de los procesos logísticos, calidad del trabajo con los clientes, dijo Eduardo. Una serie de criterios estándar para evaluar una sucursal. Patricia sintió, pero la tensión en su postura no desapareció. Todos se dieron cuenta de que los fallos en su departamento podían repercutir negativamente en los resultados generales de la sucursal. Cuando terminó la reunión, los empleados se dispersaron hacia sus mesas con evidente excitación. La próxima auditoría significaba trabajo intensivo, pero también una oportunidad de mostrar sus logros a la dirección. Me pregunto cómo explicará a nuestra Patricia el fracaso del contrato colombiano, dijo Valentina en voz baja mientras volvían a la oficina. Y el atascado acuerdo chileno, añadió Amelia, aunque oficialmente lo achacaría a factores externos. Las 2 horas siguientes transcurrieron en suspense. Patricia corría de un departamento a otro, exigiendo informes urgentes y explicaciones sobre temas controvertidos. Su voz era cada vez más áspera y las críticas de sus subordinados cada vez más injustas. «¡Martínez!», gritó a la joven analista. «¿Por qué no hay datos de marzo en el informe de la carne argentina?». «Señora Reyes, ¿no hubo entregas en marzo debido a la huelga de los trabajadores portuarios en Buenos Aires?», explicó pacientemente Pedro Martínez, mostrando los documentos pertinentes. «Entonces, ¿dónde está el certificado de la parte argentina? ¿Dónde está la notificación oficial de fuerza mayor?», insistió Patricia. «Pedimos estos documentos, pero…». «Nada de peros. Quiero ver todos los documentos antes del miércoles». Escenas similares se repitieron a lo largo del día. Patricia daba la lata con las cosas más insignificantes. Exigía que se rehicieran los informes terminados. Creaba problemas artificiales donde no los había. El ambiente en el departamento era cada vez más tenso. Amelia intentaba no llamar la atención, concentrándose en preparar el material para el inventario del almacén. El viaje de ayer al almacén número 3 había dado los primeros resultados. Había pequeñas discrepancias en la contabilidad de los plátanos ecuatorianos y la quinoa boliviana, pero en general el papeleo se correspondía con el estado real del inventario. A la hora de comer, el cansancio empezaba a hacer mella en todos los miembros del departamento. El estrés constante de los regaños de Patricia y la cantidad de trabajo por hacer creaban una atmósfera opresiva. «Vamos a comer», sugirió Valentina acercándose a la mesa de Amelia. «Tenemos que olvidarnos de esta pesadilla. Me encantaría. Voy a empezar a gritar yo también». Bajaron a la cafetería.
pero el asiento habitual de la ventana estaba ocupado. Tuvieron que sentarse en una mesa en el centro de la sala, donde era más ruidoso y menos acogedor. Pidieron sopa de marisco, arroz con pollo y zumo de naranja recién exprimido. Patricia está insoportable hoy, suspiró Valentina, probando la sopa. Trasladó su tensión a los demás. Era comprensible que tuviera miedo del examen, replicó Amelia. Su departamento obtuvo los peores resultados del año. Por cierto, Valentina bajó la voz y se inclinó más hacia ella. Quería hablarte de otra cosa. Se trata de tu marido. Amelia levantó la vista de su plato y sintió un mal presentimiento. ¿Qué había pasado? No sabía si debía decírtelo, titubeó. Pero pensé que debías saberlo. He visto a Rodrigo varias veces en los últimos días en La Palomita de la calle Chafrón. Amelia se puso tensa. La Palomita era un pequeño establecimiento familiar situado a pocas manzanas de su oficina, conocido por su comida casera y su ambiente acogedor. ¿Y qué? A lo mejor estaba investigando a la competencia o reuniéndose con vendedores. El caso es que no estaba solo, continuó Valentina con cautela. Había una chica joven con él, una rubia guapa, de unos 25 años. Estaban sentados en una mesa esquinera al fondo de la sala. A Amelia se le aceleró el corazón. Dejó a un lado la cuchara y miró atentamente a su amiga. ¿Podría ser un cliente o un empleado del restaurante? Amelia, dijo Valentina en voz baja. Iban cogidos de la mano. Lo he visto 3 veces en la última semana. El martes, el jueves y el sábado por la tarde. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera ralentizado. Los sonidos de la cafetería se apagaron y el sabor de la sopa desapareció en mi boca. Amelia se quedó mirando el plato durante un buen rato, intentando comprender lo que había oído. ¿Estás segura de que era Rodrigo? Seguro. Conozco a su marido desde hace 5 años. Y la chica era siempre la misma. Comieron en silencio durante unos minutos. Amelia masticaba el arroz sin probarlo. Su mente bullía de pensamientos y suposiciones, cada uno más doloroso que el anterior. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin Valentina. No lo sé, respondió Amelia con sinceridad. Quizá debería hablar con él directamente. O quizá deberías verlo por ti misma primero, sugirió su amiga. Si realmente se reunieran con regularidad, probablemente estarían allí hoy. Amelia dudó. Una parte de ella quería volver a casa inmediatamente y exigir una explicación a Rodrigo. La otra parte temía enterarse de la verdad, que podría hacer añicos la ya frágil paz de su vida familiar. La Palomita está a 10 minutos a pie de aquí, dijo Valentina en voz baja. Todavía tenemos media hora para comer. De acuerdo, decidió Amelia. Vamos a echar un vistazo. Terminaron de comer rápidamente y salieron de la cafetería. Afuera hacía el típico tiempo de invierno limeño, nublado, fresco, con una ligera neblina que subía del océano. Valentina guió a su amiga con confianza por las calles familiares, sorteando tiendas y pequeñas oficinas. El restaurante La Palomita estaba situado en la planta baja de un viejo edificio de 2 plantas con revoque amarillo descolorido. El rótulo era de estilo tradicional, letras de madera sobre la imagen estilizada de una paloma. A través de los grandes ventanales se podía ver el mobiliario interior. Mesas de madera, sillas de mimbre, paredes decoradas con cuadros de los Andes peruanos. ¿Ves la mesa del rincón del fondo?, susurró Valentina señalando. Allí solían sentarse. Amelia miró el interior semioscuro del restaurante. Efectivamente, había 2 personas sentadas en la mesa de la esquina, un hombre y una mujer joven. Incluso desde la distancia y a través del cristal, la silueta del hombre le resultaba familiar. ¿Era él?, preguntó Valentina. No puedo verlo con exactitud. Entremos. Entraron en el restaurante, fingiendo buscar una mesa libre para comer. Una camarera de mediana edad con delantal blanco les saludó en la entrada. «Bienvenidos a La Palomita. ¿Mesa para 2? Sí, por favor», respondió Valentina. «Preferiblemente junto a la ventana. Por desgracia, todas las ventanas están ocupadas. Puedo ofrecerle una mesa en la esquina más alejada». La camarera señaló el lado opuesto de la mesa de la esquina. «Estupendo», aceptó Valentina. Mientras caminaban por la sala, Amelia echó un vistazo a la mesa de la esquina. Efectivamente, Rodrigo estaba sentado en la mesa. Llevaba la conocida camisa de cuadros que ella había planchado la noche anterior.
Frente a él había una joven rubia con un jersey rosa, una chica guapa de pelo largo y cara abierta. Se sentaron en la mesa que les ofrecían, desde donde tenían una buena vista de toda la parte más alejada de la sala. Pidieron café y pequeños pasteles para no llamar la atención del personal. Sin duda es él, dijo Amelia en voz baja, intentando no mirar a su alrededor con demasiada frecuencia. Y la chica es muy joven, suspiró Valentina. Probablemente unos 25 como mucho. Observaron a la pareja, fingiendo discutir asuntos de negocios. Rodrigo y su compañera mantenían una animada conversación, riendo a menudo, con las manos apoyadas una al lado de la otra en la mesa. La muchacha estaba claramente encantada con la compañía del hombre maduro, y él parecía disfrutar de su admiración. Mira, susurró Valentina, ha pedido postre. La camarera les trajo a la mesa una gran porción de tiramisú con 2 cucharadas. Rodrigo tomó una cucharada, recogió la masa cremosa y se la tendió a la chica. Ella abrió la boca, permitiéndole alimentarse, y ambos se rieron de aquel juego íntimo. Amelia sintió que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. Vio cómo su marido alimentaba suavemente a la otra mujer, del mismo modo que él mismo la había alimentado en los primeros meses de su relación. Amelia, ¿por qué no nos vamos?, sugirió Valentina en voz baja, al ver palidecer el rostro de su amiga. Pero en ese momento ocurrió algo que rompió las últimas ilusiones. Rodrigo se inclinó sobre la mesa y besó a la chica en los labios. No un beso amistoso en la mejilla, sino un auténtico y apasionado beso de enamorados. La chica le respondió con evidente placer, y sus manos se entrelazaron sobre la mesa. Amelia se levantó bruscamente, casi derribando la taza de café. Valentina dejó rápidamente el dinero sobre la mesa y siguió a su amiga. «¿Hay una puerta trasera?», susurró Valentina a la camarera. «Por la cocina», señaló en la dirección, aparentemente acostumbrada a estas situaciones. Atravesaron la zona de servicio y salieron al estrecho callejón que había detrás del restaurante. Amelia se apoyó en la pared de ladrillo, respirando con dificultad. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero intentó no sollozar. «Ahora todo tiene sentido», dijo con voz temblorosa. Su frialdad, sus constantes retrasos en el trabajo, su falta de voluntad para pasar tiempo juntos. Valentina abrazó a su amiga sin saber qué decir. Las palabras de consuelo parecían inapropiadas en un momento así. «¿Cuánto tiempo podría durar esto?», preguntó Amelia, secándose los ojos. «No lo sé. Me di cuenta la semana pasada. O puede que lleve meses así. Quizá por eso se volvió tan distante en invierno». Regresaron lentamente a la oficina, caminando por callejuelas tranquilas. Amelia intentó poner en orden sus pensamientos y su aspecto antes de volver al trabajo. Iba a pasar otro mediodía en su escritorio fingiendo que no había pasado nada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Valentina mientras se acercaban al edificio de oficinas. «Aún no lo sé», respondió Amelia. «Necesito tiempo para pensarlo. Además, tengo un examen en el trabajo. Ahora mismo no puedo permitirme una crisis emocional. Si necesitas apoyo o simplemente un lugar donde quedarte, ya sabes mi dirección». «Gracias», intentó sonreír Amelia. «Eres una amiga de verdad». El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Amelia cumplía mecánicamente sus tareas, preparaba informes, contestaba llamadas telefónicas. Sus compañeros no se dieron cuenta de su estado depresivo. Todos estaban demasiado ocupados preparando la visita del director regional. Patricia seguía con sus regaños, pero hoy no hacían tanto daño a Amelia como de costumbre. Los problemas en el trabajo parecían insignificantes comparados con el colapso de su vida personal. Al final del día, había tomado una decisión. No era necesario montar una escena ni entablar una relación todavía. Había que reflexionar con calma sobre la situación y elegir la estrategia de comportamiento adecuada. Y mañana tendrá que ir a trabajar de nuevo y fingir que todo sigue igual en su vida. El jueves comenzó con un ajetreo inusual en la oficina. Los empleados acudían al trabajo antes de lo habitual, comprobando los últimos detalles de los informes y ajustándose nerviosamente las corbatas. Mauricio Santos debía llegar a las 10 de la mañana, y todos se dieron cuenta de la importancia de la primera impresión. Amelia pasó la noche en vela, reflexionando sobre lo que había visto en el restaurante La Palomita. Las imágenes de Rodrigo dándole el postre a otra mujer y su apasionado beso no la habían dejado dormir. Pero hoy tenía que concentrarse en el trabajo.
La auditoría regional podía determinar su futuro profesional en la empresa. Llegó a la oficina a las 8:30, una hora y media antes de que comenzara la jornada laboral. Había un silencio especial en el espacio vacío de la oficina, solo roto por el zumbido de los aparatos de aire acondicionado y el sonido lejano del tráfico. Amelia volvió a revisar toda la documentación del proyecto brasileño, asegurándose de que todas las cifras y fechas eran correctas. A las 9 de la mañana, la oficina estaba llena de colegas. Patricia Reyes apareció con un elegante traje negro, el pelo impecablemente peinado, pero la tensión era evidente en cada movimiento. Pasaba de un puesto de trabajo a otro, comprobando que los informes estuvieran listos y haciendo las últimas observaciones a los empleados. Martínez, ¿has corregido el error en las fechas de entrega? Señor Ornet, preguntó secamente al joven analista. Sí, señora Reyes. Todos los documentos se han vuelto a comprobar, respondió Pedro, tendiéndole una carpeta. ¿Y dónde está el certificado aduanero de la carne argentina? Aquí, en el apéndice número 3. Patricia hojeó frenéticamente las páginas, buscando el más mínimo fallo. Sus manos temblaban ligeramente, señal de la excitación que trataba de ocultar a sus subordinados. Exactamente a las 10 de la mañana sonó el timbre del ascensor. Un hombre de unos 52 años, vestido con un traje azul oscuro de corte impecable, salió del ascensor. Mauricio Santos era alto, delgado, con las sienes canosas y unos penetrantes ojos marrones, tras unas gafas sin montura. Su presencia cambió inmediatamente el ambiente de la oficina. Las conversaciones se apagaron. Todo el mundo se enderezó y adoptó un acentuado aspecto de trabajo. «Buenos días, compañeros», dijo tranquilamente el director regional, estrechando la mano de Eduardo. «¿Está listo para trabajar?» «Por supuesto, señor Santos», respondió el director de la sucursal. «Todos los informes están preparados y el personal está esperando sus preguntas». «Muy bien. Empecemos por analizar las finanzas del Departamento de Desarrollo. ¿Dónde está la señora Reyes?» Patricia se acercó a ellos intentando parecer segura, pero Amelia se dio cuenta de la tensión con la que agarraba la carpeta con los documentos. «Bienvenido a nuestra sucursal, señor Santos», dijo Patricia. «Todo el material está listo para la presentación. Muy bien. Vamos a la sala de conferencias». Las 2 horas siguientes se dedicaron a revisar detalladamente el trabajo del departamento. Mauricio estudió metódicamente cada contrato importante, haciendo preguntas aclaratorias sobre plazos y márgenes de beneficio. Su forma de comunicarse era educada, pero despiadadamente profesional. Enseguida advertía discrepancias en las cifras y exigía explicaciones. «Hábleme de la situación con los proveedores colombianos de café», preguntó abriendo la carpeta correspondiente. Se suponía que el contrato iba a reportar $2 millones en ingresos, pero yo veo cero. Patricia se puso visiblemente pálida. El fracaso con los colombianos había sido el episodio más doloroso de los últimos meses. Hubo dificultades imprevistas con el papeleo, comenzó con cautela. La parte colombiana presentó un paquete incompleto de certificados de calidad, lo que provocó retrasos en el despacho de aduanas. ¿Y qué se hizo para resolver el problema? Enviamos una solicitud oficial a Bogotá para completar la documentación, pero ¿cuándo se hizo exactamente esa solicitud?, interrumpió Mauricio, hojeando los documentos. Patricia vaciló. Por la expresión de su cara, estaba claro que no había habido ninguna solicitud oficial, o que se había enviado demasiado tarde. A mediados de marzo, respondió insegura. Y el plazo para presentar los documentos en la aduana expiró a principios de marzo, dijo el director regional, mostrando el papel correspondiente. ¿Así que la solicitud se envió después de que se perdiera el contrato? Se hizo una larga pausa. Patricia intentó encontrar una explicación, pero los hechos eran evidentes. «Pasemos a los bodegueros chilenos», continuó Mauricio. «El contrato es por $800,000. ¿Situación? El acuerdo está suspendido temporalmente debido a cambios en las leyes chilenas de exportación», contestó Patricia, obviamente esperando una pregunta más fácil. «¿Qué tipo de cambios?» «Sé que este año no ha habido cambios significativos en los procedimientos de exportación en Chile. Se trata de nuevos requisitos para las garantías financieras», intentó zafarse Patricia. Mauricio abrió su portátil y escribió rápidamente algo en el teclado. «Señora Reyes, acabo de comprobar la información a través de nuestros representantes en Santiago. En Chile no se han introducido nuevos requisitos de garantía financiera.
De hecho, según nuestros registros, el contrato se canceló debido a retrasos en los pagos por nuestra parte. Patricia se queda sin habla. Su cara se cubrió de manchas rojas y sus manos empezaron a temblar visiblemente. En ese momento, la secretaria de Ross entró corriendo en la sala de conferencias con cara de susto. Disculpe la intromisión, dijo sin aliento. Mensaje urgente de la autoridad portuaria de Callao. Eduardo cogió el papel entregado y pasó rápidamente los ojos por encima del texto. Su expresión se tornó sombría al instante. ¿Qué ocurre?, preguntó Mauricio. Un accidente en el almacén número 3, contestó Eduardo en voz baja. La rotura de una tubería inundó el sótano. Mercancías por valor de $500,000 estaban bajo el agua. Se hizo un silencio opresivo. Todos se dieron cuenta de que era un desastre para la sucursal. Entre las mercancías del sótano del almacén, número 3 se encontraban los artículos más caros. Cafés de alta gama, quesos curados, vinos caros. ¿Cuáles eran las mercancías más afectadas?, preguntó Mauricio. Eduardo volvió a estudiar el mensaje. Quinoa boliviana de primera calidad, $200,000. Quesos argentinos, 150,000. Los vinos chilenos, 100,000. Granos de cacao ecuatorianos, 50,000. ¿Hay seguro? Parcialmente. El seguro cubre unos 200,000. Los otros 300,000 son pérdidas directas. Patricia saltó de su asiento, incapaz de soportar la tensión. «Es culpa del departamento técnico», exclamó. No paraba de escribir memorandos sobre la necesidad de revisar los sistemas de fontanería de los almacenes. «¿Cuándo escribiste exactamente esos memorandos?», preguntó fríamente Mauricio. «Vi el mes pasado y también en enero. Enséñame copias de esas notas». Patricia miró a su alrededor confusa, dándose cuenta claramente de que no había escrito ninguna nota. «Están en el ordenador de mi trabajo». «Shanani, señora Reyes», la interrumpió Mauricio con dureza. «En 2 horas de comprobación, descubrí que se habían perdido 2 contratos importantes por su incompetencia. Ahora resulta que no tomaste las medidas básicas para asegurar la mercancía e intentas echar la responsabilidad a otros. Pero yo, estás despedido», dijo con calma el director regional. «Inmediatamente, recoge tus efectos personales y abandona la oficina en menos de 1 hora». Patricia se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Por la mañana había sido la jefa del departamento y ahora se quedaba sin trabajo en unos minutos. «No es justo», dijo débilmente. «Llevo 10 años en la empresa y en 10 años todavía no has aprendido a responsabilizarte de tus decisiones», dijo Mauricio. «Seguridad le acompañará a la salida». Cuando Patricia se marchó, el ambiente en la sala era pesado. Los demás miembros del personal se miraron unos a otros, sin saber qué decir. «Y ahora la cuestión principal», continuó el director regional. «Tenemos un almacén inundado con $500,000 en daños. Las mercancías de algunos clientes están arruinadas. Los contratos corren peligro de anulación. Necesito propuestas inmediatas para resolver la situación de crisis». Eduardo se ajustó las gafas con nerviosismo. «Podríamos intentar buscar almacenes alternativos, pero eso llevaría tiempo». «No tenemos tiempo», le interrumpió Mauricio. «Los clientes están esperando su mercancía. Cada día de retraso le cuesta a la empresa su reputación y dinero». Amelia escucha el intercambio de opiniones y repasa mentalmente las posibles soluciones. En su cabeza se estaba formando un plan, basado en su reciente experiencia con socios brasileños. «¿Puedo hacer una sugerencia?», levantó suavemente la mano. Mauricio la miró atentamente. «¿Cómo se llama?». «Amelia Vargas, directora de Desarrollo Internacional». «Estoy escuchando su propuesta, señora Vargas». Amelia se levantó, intentando hablar con claridad y seguridad. «He establecido contactos con Santos Imports de São Paulo. En un proyecto reciente, me enteré de que tienen un complejo de almacenes de última generación en el puerto del Callao, que utilizan para el almacenamiento temporal de carga en tránsito. Creo que podemos alquilarles parte de su espacio durante unas semanas hasta que resolvamos el problema de nuestro almacén». Mauricio se inclina hacia adelante con interés. Continúa. «En cuanto a los bodegueros chilenos», continuó Amelia, «tienen una oficina de representación en Lima. Sugiero que nos pongamos en contacto directamente con los representantes locales
y renegociemos las condiciones del contrato. Quizás sea posible restablecer las relaciones comerciales si mostramos seriedad y ofrecemos una compensación por los pagos atrasados. Interesante, asintió el director regional. ¿Y el calendario de aplicación de este plan? Si empezamos hoy, creo que podremos resolver el asunto del almacén temporal y establecer contacto con los representantes chilenos en 2 días. Las negociaciones principales nos llevarán otra semana, pero lo más importante es demostrar a los clientes que estamos trabajando activamente para resolver los problemas. Eduardo miró sorprendido a Amelia. En 5 años de trabajo nunca había mostrado tanta iniciativa en situaciones de crisis. ¿Tienes contacto directo con Importaciones Santos?, preguntó Mauricio. Sí, trabajé con ellos 3 meses. Conozco personalmente a su director de logística. Creo que serán de gran ayuda, sobre todo si ofrecemos condiciones mutuamente beneficiosas para una cooperación a largo plazo. ¿Y los vinicultores chilenos? Aquí es más complicado, pero su oficina de Lima está interesada en restablecer relaciones. El mercado peruano es importante para ellos y no quieren perder su posición por un mal contrato. Mauricio consideró la propuesta durante unos segundos y luego asintió. Muy bien, señora Vargas. Le doy plena autoridad para poner en práctica este plan. Eduardo coordinará sus acciones. Espero un informe cada 12 horas sobre el progreso de las negociaciones. Entendido, señor Santos. Empezaré inmediatamente. El resto del día fue una serie continua de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones urgentes. Amelia se puso en contacto con Ricardo Santos, de Santos Imports, y le explicó la situación. Para su sorpresa, los brasileños se mostraron comprensivos con el problema y accedieron a discutir el alquiler de espacio de almacenamiento. Agradecemos nuestra cooperación, dijo Ricardo durante la videollamada. Podemos ofrecer 3.000 metros cuadrados en nuestro complejo. El alquiler es de $50 por metro cuadrado al mes. Las condiciones son aceptables, respondió Amelia. ¿Cuándo podemos empezar a trasladar la mercancía? Mañana por la mañana. Envíame una lista de mercancías y requisitos de almacenamiento. Al mismo tiempo, rastreó los contactos de la oficina limeña de los bodegueros chilenos. Resultó que la representante local era una mujer llamada Claudia Moreno, con la que consiguió concertar una reunión para mañana. Al final del día, Amelia se sentía cansada, pero también satisfecha del trabajo realizado. El plan empezaba a materializarse. Los primeros resultados eran alentadores. Mauricio se acercó a su puesto de trabajo antes de marcharse al hotel. Buen trabajo, señora Vargas, dijo. Mañana veremos la eficacia de sus sugerencias en la práctica. Haré todo lo que pueda, señor Santos. Estoy seguro de que lo hará. Hasta mañana. Esa noche, en el autobús de vuelta a casa, Amelia reflexionó sobre el día. El despido de Patricia, el desastre del almacén, su propia iniciativa para resolver la crisis. Todos estos acontecimientos parecían irreales después de la mesurada rutina de los últimos meses. Y por delante estaba su casa, donde la esperaría su marido, que aún no sabía que su adulterio había quedado al descubierto. Le esperaba otra noche de fingimiento hasta que tomara una decisión definitiva sobre el destino de su familia. Pero ahora, por primera vez en meses, Amelia se sentía capacitada para tomar decisiones importantes, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. El fin de semana había sido ajetreado. Amelia coordinó el traslado de la mercancía desde el almacén, inundado, hasta los locales alquilados de los socios brasileños, se reunió con representantes de la compañía de seguros y preparó las negociaciones con los bodegueros chilenos. El domingo por la tarde, la situación de crisis estaba casi resuelta. Se había salvado la mayor parte de la mercancía. Se había conseguido nueva capacidad de almacenamiento y se había llegado a un acuerdo provisional con los chilenos. Rodrigo pasó el fin de semana en el restaurante, como de costumbre, citando asuntos urgentes. Amelia no preguntó detalles, aún pensando en lo que había visto en la palomita. Hubo un cortés distanciamiento entre la pareja mientras se saludaban por la mañana, intercambiaban noticias brevemente durante la cena y seguían con sus asuntos. El lunes por la mañana, la oficina recibió a Amelia con animadas charlas de los compañeros. La noticia del despido de Patricia y la resolución satisfactoria de la crisis del almacén ya se había extendido por todos los departamentos. Los empleados la felicitaban por su iniciativa y preguntaban por los detalles de las negociaciones con los socios internacionales. Amelia, estás haciendo un gran trabajo,
dijo Valentina al acercarse al lugar de trabajo de su amiga. Toda la oficina está hablando de tu brillante solución al problema. Es demasiado pronto para celebrarlo, dijo Amelia con cautela. Hoy es un día crucial. Si las negociaciones con los chilenos salen bien, podremos hablar de un éxito rotundo. ¿Y Patricia? La han tratado muy mal. Se ha arrinconado. Mauricio solo estaba diciendo lo obvio. A las 10:30, la secretaria de Rosa se presentó en la mesa de Amelia. El señor Santos le pide que venga al despacho del director, dijo, en cuanto estés libre. Amelia asintió, recogió los documentos del proyecto chileno y se dirigió al despacho de Eduardo. Se detuvo un momento en la puerta para ordenar sus ideas. Tal vez el director regional quería discutir los siguientes pasos para reconstruir las relaciones con los clientes perdidos. En el despacho la esperaban Mauricio Santos y Eduardo Moreira. Ambos parecían serios, pero no sombríos. El director regional se sentó en la silla del director de la sucursal, mientras que Eduardo se sentó en la silla del visitante, una disposición inusual de los asientos que inmediatamente le llamó la atención. «Buenos días, señora Vargas», dijo Mauricio. «Siéntese. Tenemos que hablar seriamente». Amelia se sentó, intentando mantener la calma. El director regional tenía en las manos una gruesa carpeta con documentos. «En primer lugar, quiero agradecerte tu excelente trabajo en una situación de crisis», empezó Mauricio. «En 3 días ha conseguido resolver problemas que podrían haber costado a la empresa no solo dinero, sino también su reputación en el mercado internacional». «Gracias, señor Santos. He intentado actuar en interés de la empresa. Por eso he decidido hacer cambios drásticos en la estructura de la sucursal», continuó abriendo la carpeta. «Eduardo va a ser trasladado a nuestra nueva oficina de Arequipa como gerente de desarrollo regional. Es un ascenso y una nueva oportunidad para su carrera». Amelia miró sorprendida a Eduardo, que asintió con una leve sonrisa. «Hacía tiempo que quería probar suerte en el desarrollo de nuevas áreas», dijo. «Además, mis padres viven en Arequipa y mi familia estará encantada de mudarse». «Y como director de la sucursal de Lima», continuó Mauricio, mirando directamente a Amelia, «te nombro a ti». Las palabras sonaron como un trueno. Amelia guardó silencio unos segundos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Director de sucursal es el cargo más alto en la estructura regional de la empresa, responsable de cientos de contratos y decenas de empleados. «Ya, no esperaba una oferta así», dijo finalmente. «Tus acciones en una situación de crisis demostraron exactamente las cualidades que se necesitan en un directivo», explicó Mauricio. «Tu capacidad para tomar decisiones bajo presión, tus contactos internacionales, tu comprensión de los procesos logísticos. Además, tus empleados te respetan, lo cual es importante para una gestión eficaz. Pero no tengo experiencia administrativa». «Eduardo se quedará un mes para el traspaso y la iniciación», interrumpe el director regional. «Además, tendrás línea directa conmigo para que te aconseje sobre cualquier asunto». Amelia sintió que el corazón se le aceleraba. La oferta era tentadora, pero al mismo tiempo aterradora por su responsabilidad. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó con cautela. Mauricio sonrió al ver que se lo estaba pensando seriamente. «Un sueldo base de $65,000 al mes. Más primas trimestrales en función de los resultados de la sucursal. Seguro médico ampliado, coche de empresa, gastos de representación». Las cifras hicieron que Amelia contuviera la respiración. $65,000 al mes, 5 veces su salario actual y 3 veces los ingresos del restaurante de Rodrigo, incluso en los mejores meses. «Además», añadió Mauricio, «recibirás una prima única equivalente al sueldo mensual del director por resolver la crisis. Son 65,000 más. Son unas condiciones muy generosas», dijo Amelia en voz baja. «La empresa valora a los empleados prometedores», contestó el director regional. «Sobre todo a los que pueden convertir una crisis en una oportunidad de crecimiento». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Amelia, estás preparada para este reto. Te he visto trabajar durante 5 años y estoy seguro de que la sucursal estará en buenas manos». Durante unos largos segundos, Amelia consideró la oferta. El nuevo puesto significaba cambios drásticos en todos los ámbitos de la vida. Más responsabilidad, más estrés, pero también muchas más oportunidades. «De acuerdo», decidió finalmente. «Lo aceptaré. Muy bien.
Mauricio se levantó y le tendió la mano para estrechársela. Bienvenido al equipo directivo de Andina Logistics. La hora siguiente la pasamos hablando de cuestiones organizativas. Mauricio explicó la estructura de gestión de la sucursal, habló de los clientes clave y de las direcciones estratégicas de desarrollo. Eduardo compartió consejos prácticos sobre el trabajo con el personal y el enlace con la sede central. El registro oficial tardará una semana, dijo el director regional antes de marcharse. De hecho, empiezas tus funciones hoy. Eduardo te ayudará con la transición. Cuando se quedaron solos, Eduardo miró seriamente a su nuevo jefe. Sé que ahora mismo te da vueltas la cabeza, dijo. Es una reacción normal. Lo principal, no intentes cambiarlo todo de golpe. Estudia la situación, ponte al día y luego toma decisiones serias. Gracias por tu consejo, asintió Amelia. Y por tu confianza todos estos años. Te la has ganado. El resto del día se convirtió en una sucesión de felicitaciones de colegas, reuniones urgentes y estudio de la documentación del director. La noticia del nombramiento de Amelia se extendió rápidamente por la oficina, provocando diversas reacciones. La mayoría de los empleados se alegraron sinceramente de su éxito. Algunos se pusieron celosos, otros dudaron de la acertada elección de la dirección. Valentina estaba encantada. Me alegro mucho por ti, exclamó durante la pausa para comer. Ser directora de una sucursal a los 32 años es un logro increíble. Aún no me lo creo, admitió Amelia. Por la mañana era una simple gerente y por la tarde ya era la jefa de toda la empresa. ¿Qué dirá Rodrigo? Seguro que estará orgulloso. Amelia dudó en contestar. Los acontecimientos de los últimos días, la infidelidad de su marido, la crisis laboral, el ascenso inesperado, se habían superpuesto de tal manera que exigían un serio replanteamiento de su vida. No se lo diré todavía, dijo con cautela. Primero quiero acostumbrarme al nuevo puesto, entender todos los matices. Pero el sueldo se ha quintuplicado, no puedes ocultarlo. Encontraré la manera de explicárselo poco a poco. Amelia no había decidido qué hacer con el matrimonio. El ascenso le daba independencia económica, pero no planeaba una ruptura definitiva. A las 6 de la tarde, la oficina estaba vacía. Amelia se quedó hasta tarde, estudiando los informes trimestrales de la sucursal y elaborando un plan de acción para su primera semana en su nuevo puesto. El despacho del director no estaría ocupado hasta unos días más tarde, cuando Eduardo hubiera terminado sus asuntos. Volvió a casa en taxi. La ruta del autobús no era adecuada para lo tarde que era. Sentada en el asiento trasero del coche, contempló la próxima conversación con Rodrigo. No sobre el ascenso. De eso aún no valía la pena hablar. Pero lo que había visto en el restaurante era cada vez más difícil de callar. La casa la recibió con silencio. Rodrigo tenía que volver del restaurante sobre las 7, así que no había mucho tiempo para preparar la conversación. Amelia subió al dormitorio, con la intención de ponerse la ropa de casa y coger los papeles que había olvidado por la mañana. Al abrir la puerta, se quedó helada en el umbral. En el lecho conyugal estaban Rodrigo y la joven rubia del restaurante en una situación demasiado cercana, claramente sin esperar su aparición. La chica gritó asustada, cubriéndose con la sábana, y Rodrigo se incorporó bruscamente, sin darse cuenta inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. «¡Amelia!», exhaló al darse cuenta de la situación. «No es lo que piensas. ¿Qué se supone exactamente que debo pensar?», preguntó Amelia en voz baja, sorprendida por su propia calma. El shock inicial había sido sustituido por un extraño alivio. Ahora no era necesario especular ni buscar pruebas circunstanciales. Todo era evidente. Rodrigo saltó de la cama y se puso apresuradamente los pantalones. «Carolina, vístete rápido», le dijo a la chica, y luego se volvió hacia su mujer. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». Amelia se apoyó en el marco de la puerta. «¿Sobre cuánto tiempo ha durado esto? ¿O de por qué la has traído a nuestra casa?». «Mira», se acercó Rodrigo tratando de tomar la iniciativa. «Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos, no como cónyuges. Carolina me da lo que no me dan en casa». «¿Entonces es culpa mía?». «No es culpa mía, pero…», dudó por las palabras. «Te has vuelto aburrido, predecible. Trabajo, casa. Sin emoción, sin pasión». Caroline, mientras tanto, se había vestido y permanecía avergonzada junto a la ventana, claramente deseosa de desaparecer cuanto antes.
¿Puedo irme ya?, preguntó insegura. No, respondió Rodrigo con brusquedad. Quédate aquí. Deja que Amelia se acostumbre a la realidad. Algo cambió en su tono. La confusión inicial fue sustituida por agresividad, como si hubiera decidido que la mejor defensa era el ataque. ¿Qué realidad? ¿Hablas?, preguntó Amelia. La realidad de que nuestro matrimonio hace tiempo que murió, respondió él, acercándose aún más. ¿Crees que me gusta tener cerca a un triste perdedor que nunca ha conseguido nada en la vida? La palabra perdedora le crispó los nervios. Hoy mismo Amelia ha conseguido un ascenso con el que la mayoría de la gente solo puede soñar, y su marido la llama perdedora. ¿Perdedora?, intervino ella. ¿Qué más? Rodrigo se estaba poniendo agresivo. Un mando intermedio en una empresa de logística. El sueldo es menos de lo que gasto en comida para el restaurante en un mes. Sin mi dinero, te morirías de hambre. Rodrigo, no seas así, intentó intervenir Carolina. Cállate, le gritó a la chica, y volvió a dirigirse a su mujer. ¿Sabes una cosa? Estoy harto de este fingimiento. Estoy harto de interpretar el papel de marido cariñoso con una mujer que no puede darme nada a cambio. Se dirigió a la cocina y Amelia lo siguió, manteniendo una actitud aparentemente tranquila. Carolina se quedó en el dormitorio, sin saber cómo comportarse. En la cocina, Rodrigo encendió el gas bajo la olla con los restos del café de la mañana. Esto es lo que vamos a hacer, continuó calentando la bebida. Tú recoges tus cosas y te vas. La casa se queda conmigo. Yo pago el alquiler. Nos divorciaremos de mutuo acuerdo, sin dividir los bienes. De todas formas, no tienes nada. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Amelia con calma. Entonces presentaré yo mismo la demanda de divorcio. Se volvió hacia ella con el turco en las manos. Y le diré a todo el mundo lo inútil que eres como esposa. Fría, aburrida, poco prometedora. El café de la cafetera empezó a hervir. Rodrigo la apartó del fuego, pero siguió sosteniéndola entre las manos. «¿Sabes?», dijo acercándose. «Hasta me alegro de que todo haya salido bien. Estoy cansado de vivir con una mujer que me arrastra hacia abajo». «¿Qué te arrastra?». Amelia sintió que la calma empezaba a abandonarla. «¿Quién de nosotros te arrastra?». «A ti», gritó Rodrigo. «Con tu sueldo miserable, tu falta de ambición y tu total incomprensión de lo que necesita un hombre de verdad». Se dio la vuelta y vertió el café caliente directamente sobre Amelia. El líquido hirviente le golpeó la cara, el cuello y la blusa, haciéndola gritar de dolor y sorpresa. «¡Fuera de aquí, mendiga!», gritó Rodrigo, agarrando a su mujer por los hombros e intentando empujarla fuera de la cocina. «Morirás sin mi dinero, y no te atrevas a exigir nada. No tienes dinero para un abogado, ni contactos, ni influencias». Amelia se soltó de sus brazos, con la cara llena de lágrimas de dolor, humillación y rabia repentina. «Suéltame», dijo en voz baja. «Con mucho gusto». Rodrigo abrió la puerta principal. «Sal de aquí y no vuelvas». Amelia pasó a su lado sin volverse. En el umbral se detuvo. «Tengo que recoger mis cosas. Mañana por la tarde, cuando esté fuera», espetó. «Y solo lo imprescindible». La puerta se cerró tras ella con un fuerte chasquido. Amelia se quedó de pie en el porche, sintiendo el frío del café en la ropa y la cara. Los vecinos miraban por la ventana con curiosidad. Los gritos se oían en toda la calle. Sacó el teléfono y marcó el número de Valentina. «Vaya, soy Amelia. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito pasar la noche». «Por supuesto». «¿Qué te pasa? ¿Estás llorando?». «Te lo explicaré más tarde. Estaré allí en media hora». Caminando por las oscuras calles en busca de un taxi, Amelia pensó en lo mucho que había cambiado su vida en un día. Por la mañana, tenía el trabajo de sus sueños y la independencia económica. Por la noche había perdido su casa y su matrimonio. Pero, de un modo extraño, el sentimiento de liberación se impuso a la amargura de la pérdida. Rodrigo la llamaba mendiga que moriría sin su dinero. Si él supiera el sueldo que ella recibía ahora. La semana pasó volando en un torbellino de nuevas responsabilidades y descubrimientos inesperados. Amelia asumió oficialmente el cargo de directora de la sucursal de Lima de Andina Logistics el miércoles por la mañana, cuando Mauricio Santos la presentó personalmente al personal en una reunión general. Como era de esperar, las reacciones del personal fueron variadas, desde la admiración genuina de los jóvenes profesionales hasta el escepticismo latente de los veteranos de la empresa.
Los primeros días en la silla del director resultaron tensos pero sorprendentemente emocionantes. El despacho que hacía poco había pertenecido a Eduardo era ahora su espacio de trabajo. Eduardo dedicó 3 días a darle una detallada introducción. Presentó a Amelia a clientes clave, le explicó los entresijos del trato con la sede central y le hizo partícipe de los secretos de la gestión de personal. La regla principal, le dijo el último día de trabajo juntos, nunca tomes decisiones importantes bajo la influencia de las emociones. Date tiempo para pensar, consulta con gente experimentada y luego actúa. ¿Qué pasa con los empleados que dudan de mi competencia por mi edad? Pregunta Amelia. Demuéstrelo con hechos, no con palabras. Los resultados son el mejor argumento en cualquier disputa. Valentina se convirtió no solo en su mejor amiga, sino también en un apoyo fiable durante un periodo difícil de cambios vitales. En los primeros días tras el escándalo con Rodrigo, Amelia dormía en el sofá de su piso de una habitación en el barrio de Jerónimo. Su amiga no hacía demasiadas preguntas. Preparaba la cena para dos y solo estaba allí cuando necesitaba apoyo moral. Tienes que buscarte tu propia casa, le dijo Valentina el jueves por la noche mientras tomaban té en la pequeña cocina. No porque estorbes, al contrario, me gusta tu compañía, pero ahora eres director de una gran empresa. Eso requiere un estilo de vida. Tienes razón, asintió Amelia. Mañana buscaré un piso. ¿Por cuánto lo vas a alquilar? Preguntó su amiga. Las opciones decentes en buenos barrios son caras. Amelia sonrió. Valentina aún no sabía la cuantía de su nuevo sueldo. Esa información seguía siendo confidencial. No te preocupes, me las arreglaré. El viernes, después de la jornada laboral, Amelia fue a buscar casa. La agente inmobiliaria, una mujer delgada y de mediana edad llamada Lourdes Castro, la recibió a la salida de la oficina de una agencia de alto standing en el centro de negocios de la ciudad. ¿Cuál es su presupuesto?, preguntó Lourdes mientras subía al coche de la empresa. Hasta $3,000 al mes, respondió Amelia, citando una cantidad que hace una semana le habría parecido cósmica. La agente se sobresaltó visiblemente. Los clientes con semejante presupuesto solían considerar las opciones más prestigiosas. Miraron 5 pisos en distintas zonas, desde pisos modernos en San Isidro hasta opciones clásicas en el centro histórico. Pero cuando llegaron a Miraflores, Amelia supo que era el lugar adecuado. El piso estaba en la 7ª planta de un edificio de 12 plantas a 2 manzanas del mar. 120 metros cuadrados que incluían un amplio salón con ventanas panorámicas, 2 dormitorios, una moderna cocina y 2 cuartos de baño. El balcón tenía una magnífica vista del Océano Pacífico y de las plazas verdes del barrio costero. $2,800 al mes, dijo Lourdes. Sinone Sharon, más servicios y seguridad. Hay gimnasio, piscina en la azotea y aparcamiento subterráneo. Me lo quedo, dijo Amelia sin dudarlo. ¿Quieres pensártelo hasta el lunes? No, está bien. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando termine el papeleo y pague la fianza. Cuando quiera. Así que el lunes por la noche. Amelia pasó el sábado comprando muebles y artículos de primera necesidad. Escogió un sofá cama moderno, una mesa de comedor, electrodomésticos de cocina y ropa de cama en el centro comercial Lisonde. El domingo se dirigió a la casa donde vivía con Rodrigo para recoger sus efectos personales. Como había prometido, su marido estaba ausente, pues había dejado las llaves a un vecino. Amelia recogió rápidamente ropa, documentos, algunos libros y recuerdos. Tardó menos de una hora, pues resultó que no había acumulado muchos objetos realmente importantes durante sus años juntos. El lunes comenzó con la ceremonia de traslado al nuevo piso. Valentina ayudó a desembalar las cajas y a colocar los muebles. Amelia, dijo, de pie en el balcón y admirando las vistas al mar, dime sinceramente, ¿de dónde has sacado el dinero para semejantes lujos? Ni siquiera el sueldo de un director de sucursal puede ser tan alto. Había llegado el momento de decirle a su amiga la verdad sobre sus ingresos. $65,000 al mes, dijo Amelia en voz baja. Valentina se volvió con una expresión de absoluto desconcierto. ¿Cuánto? 65,000, más primas y prebendas. Eso es 15 veces mi sueldo, susurró hundiéndose en la silla. Y 3 veces lo que gana Rodrigo en su restaurante. Por eso aún no me he apresurado a decírselo. Ahora entiendo por qué te quedaste tan tranquila cuando te pidió que te fueras de casa.
Los días siguientes los pasó organizando su nueva vida. Amelia compró muebles, exploró el barrio, se acostumbró a su condición de mujer adinerada. Miraflores resultó ser un lugar sorprendentemente cómodo para vivir. Cafés acogedores, tiendas de calidad, la proximidad del océano creaban una atmósfera de calma y bienestar. El jueves por la tarde, de camino a casa, desde el trabajo, entró en un concesionario de coches de lujo de la Avenida Larco. Durante mucho tiempo, Amelia había soñado con tener su propio coche, pero el presupuesto familiar no permitía ese gasto. Ahora la situación ha cambiado radicalmente. ¿Qué le interesa?, le preguntó el jefe de ventas, un hombre elegante con un traje caro. Un deportivo, respondió Amelia, mirando los modelos expuestos. Tenemos un magnífico Maserati Gran Turismo del año pasado, le ofreció, guiándola hacia un coupé rojo de líneas elegantes. Prácticamente nuevo, con solo 8.000 kilómetros recorridos. El coche tenía un aspecto increíble. El rojo metálico brillaba bajo las luces de neón. El interior de cuero olía a materiales caros y el salpicadero estaba lleno de elementos de alta tecnología. ¿Cuánto vale?, preguntó Amelia. $85.000, respondió el gerente. Era un precio muy favorable para un coche de esta clase. La suma era considerable, pero bastante asequible para el nuevo nivel de ingresos. Además, el director de una gran empresa de logística debía moverse de acuerdo con su estatus. Quiero ver los documentos y hacer una prueba de conducción. Una hora más tarde ya estaba firmando el contrato de compraventa. La matriculación tardó un día más, pero el viernes el coche estaba listo para ser entregado al nuevo propietario. El viernes por la mañana, Amelia recibió una llamada del abogado del divorcio de Ramírez. Señora Vargas, los papeles están listos, le informó el anciano abogado. Si las dos partes vienen esta tarde, se podrán ultimar los trámites. ¿Y el señor Echeverría ha aceptado la reunión? Sí, ha confirmado su voluntad de firmar los documentos a las 3 de esta tarde. Bien, llegaré a tiempo. La notaría del abogado Ramírez estaba situada en un antiguo edificio de la calle Ocopa, en el centro histórico de Lima. Techos altos, muebles de madera maciza y estanterías con libros de consulta jurídica creaban una atmósfera de solidez y tradición. Amelia llegó en su nuevo Maserati 10 minutos antes de la hora acordada. Aparcó el coche en el aparcamiento de pago situado frente al despacho y entró en la recepción. La recepcionista, una mujer mayor con un traje austero, la hizo pasar al despacho del abogado. Bienvenida, señora Vargas, dijo el hombre canoso que había detrás del mostrador. Su cónyuge aún no ha llegado, pero el papeleo está listo. Es el procedimiento habitual para un divorcio de mutuo acuerdo sin división de bienes. Ya veo, asintió Amelia y se sentó en la silla de visitas. Unos minutos después, Rodrigo entró en el despacho. Parecía tenso, pero mantenía su habitual seguridad en sí mismo. Llevaba el mismo traje que Amelia le había comprado por su último cumpleaños. «Hola», dijo secamente, evitando una mirada directa. «Hola», respondió ella con la misma neutralidad. El abogado Ramírez colocó los documentos sobre la mesa y empezó a explicar el procedimiento. Como ambas partes están de acuerdo con el divorcio y no tienen reclamaciones sobre la división de bienes, el procedimiento durará un mínimo de tiempo. Tienen que firmar en los lugares indicados. Yo certificaré los documentos y el matrimonio quedará oficialmente disuelto. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en trámites formales. Firmas, sellos, rellenar formularios de registro. Amelia notó que la mano le temblaba solo en el momento de la primera firma. Después, el proceso transcurrió automáticamente. «Ya está», anunció por fin el abogado. «Legalmente, ya no estáis casados. Enhorabuena por vuestra libertad». Rodrigo fue el primero en levantarse de la mesa. «¿Puedo irme ya?» preguntó al abogado. «Por supuesto. Los documentos estarán listos en una semana, pero el efecto jurídico es inmediato». Salieron juntos del despacho, pero en silencio. En la calle, Rodrigo se detuvo y se volvió hacia su exmujer. «Ya está», dijo con alivio en la voz. «Ahora cada uno vive su vida». «Sí», respondió Amelia con calma. «Ahora cada uno vive su vida». «Espero que no causes ningún problema», añadió Rodrigo. «Me refiero a la pensión alimenticia o algo así. Acordamos que no habría reclamaciones entre nosotros». «No te preocupes, no habrá ninguna». «Bien. Bueno, buena suerte encontrando un trabajo mejor. Tal vez encuentres a alguien dispuesto a mantenerte».
La última frase tenía la clara intención de herir y humillar. Amelia se limitó a devolverle la sonrisa. Lo haré. Rodrigo se dirigió a su destartalado Nissan Almera de 1997 años, que estaba aparcado junto al bordillo. La pintura plateada se estaba descascarillando en algunos sitios, y el guardabarros izquierdo estaba abollado a causa de un pequeño accidente ocurrido 2 años atrás. Pero el coche había servido fielmente a la familia durante los últimos 8 años. Amelia caminó tranquilamente hasta el aparcamiento de pago situado al otro lado de la carretera. El guarda, al verla acercarse, asintió respetuosamente y abrió la barrera. El Maserati rojo destacaba entre los demás coches como una joya entre guijarros ordinarios. Sacó las llaves, pulsó el botón de la alarma y el coche la recibió con un suave pitido y destellos de faros. Fue en ese momento cuando Rodrigo, ya al volante de su Nissan, miró por casualidad hacia el aparcamiento. Sus ojos se abrieron de par en par sorprendidos. Su exmujer, a la que acababa de llamar perdedora, estaba abriendo la puerta de un deportivo de lujo. Rodrigo apagó el motor de su coche y salió a la acera, incapaz de creer lo que veía. Amelia se puso al volante del Maserati, pero aún no había arrancado el motor, consultando algo en su teléfono. ¡Amelia!, gritó mientras cruzaba la calle. Ella bajó la ventanilla y lo miró ligeramente sorprendida. ¿Sí? ¿Ese es tu coche?, preguntó señalando el coche. El mío, respondió ella con sencillez. Pero, ¿de dónde? ¿Cómo has podido comprarlo? Su voz estaba llena de incredulidad y confusión. Rodrigo recorrió el coche, observando cada detalle. Las llantas cromadas, los asientos de cuero, el equipo de sonido de última generación. Todo decía que el coche valía una fortuna. Amelia, dime de dónde has sacado todo ese dinero, exigió, asomándose por la ventanilla. Me han ascendido, dijo ella con calma. ¿Qué ascenso? Solo eres gerente. Ya no soy gerente, sonrió Amelia. Ahora es la directora de la sucursal de Andina Logistics. Rodrigo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Directora? ¿Cuándo ocurrió eso? La semana pasada. El lunes, para ser exactos. ¿Y cuánto tiempo? Vaciló, temeroso de la respuesta. ¿Cuánto te pagan? $65,000 al mes, respondió Amelia con despreocupación. Rodrigo permaneció unos segundos en silencio, digiriendo lo que había oído. $65,000 era más de lo que ganaba en 6 meses en su restaurante, incluso en las mejores épocas. ¿65,000? Preguntó con voz temblorosa. Al mes, confirmó Amelia. Más primas y prebendas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo hiciste tú? Se encogió de hombros. Me llamaste perdedora que moriría sin tu dinero. ¿Por qué iba a molestarte con información sobre mis éxitos? Rodrigo abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Toda su imagen del mundo se desmoronaba ante sus ojos. La mujer que creía una carga y un fracaso tenía 100 veces más éxito que él. Escucha, comenzó cuando consiguió recobrar el sentido. Quizá nos hemos precipitado con el divorcio. Podemos pensar las cosas, hablar con calma. Es demasiado tarde, lo interrumpió Amelia, arrancando el motor. Los papeles estaban firmados, la decisión estaba tomada. El potente motor de 8 cilindros del Maserati cobró vida con un rugido característico, ahogando el ruido de la calle. Los transeúntes se giraron al oírlo, admirando el hermoso coche. Amelia, espera, suplicó Rodrigo. Veámonos esta noche. Hablaremos de todo. Me doy cuenta de que me equivoqué. Adiós, Rodrigo, dijo ella, encendiendo la marcha. Buena suerte a ti y a Carolina. El coche se alejó suavemente, dejando a su exmarido de pie en la acera con la boca abierta. Amelia encendió su emisora de radio favorita, donde sonaba la melodía de Armando Manzanero, y desapareció entre el tráfico de la ciudad. Por el retrovisor vio que Rodrigo seguía de pie delante de su destartalado Nissan, mirando fijamente el deportivo rojo. Por primera vez en muchos meses, Amelia se sintió realmente libre y feliz. Tenía una nueva vida por delante, llena de oportunidades y perspectivas. Atrás quedaba el pasado, con sus errores, decepciones y personas que no supieron ver su verdadero valor.